¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Esta es la pregunta que en nuestra gran noche de resurrección, lanzada a toda la comunidad eclesial, se nos invita a responder uno a uno. ¿Tú crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. ¿Tú crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? Sí, creo. En la comunión de creyentes, la cadena de síes, resucitados y resucitadores son lanzados como dardos de fuego en la noche de este mundo, en la noche de este mundo. Escribía Bernanos: la santidad es una aventura, incluso la única existente, porque es una aventura humano-divina. Quien lo entienda ha penetrado en el corazón de la fe católica. Los santos no son de antes. Los santos han sido testigos de la resurrección. Han sido en cada época una llamada de atención, una alerta, un mensaje que viene de lo alto. No pasan desapercibidos, lo queramos o no, porque es imposible que el fuego no queme o que la luz no alumbre. Pero la presencia de los santos también hoy es incómoda, desentonan del resto, son signo de contradicción como su maestro, y aunque son inofensivos, con su modo de vivir y proceder, molestan a un mundo que a veces se empeña en vivir en tinieblas. Cuando un hombre o una mujer, también hoy, se sumergen en el amor sin límites, en el amor trinitario de Dios, pueden resultar peligrosos por su luz clara, por su amor radical, por una vida bella, grande y libre, que trae de cabeza a los mediocres servidores de Dios. Los sagaces de este mundo piensan que están muy bien los santos en el cielo y en los altares. Prefieren no acercarse a espuelas que, sin pretender denunciar, evidencian modos de obrar indignos y desvelan frustraciones que se venden como logros. Pero cuando se presentan los santos ante los corazones inquietos y sedientos, como hoy aquí, que no queremos conformarnos a este mundo, son capaces de despertar un interrogante muy personal. ¿Acaso tal belleza y plenitud de vida no será también para mí? ¿Qué hemos de hacer, hermanos?, decían las primeras comunidades viendo a los discípulos. Y se aferran a las vidas de esos testigos porque quieren vivir libre y apasionadamente, sin querer quedar aprisionados en su insatisfacción. San Juan Pablo II decía en una ocasión a los jóvenes: aunque la santidad nace de Dios mismo, podemos también decir que los santos engendran a los santos. Europa necesita testigos que sean creíbles, valientes hasta la sangre. Nuestro mundo está ávido no solo de personas santas, sino de comunidades santas, comunidades santas. Los santos son testimonios vivos de la presencia del resucitado y de su santidad goza la Iglesia. Los que aman hasta el extremo, los santos, han sido y serán siempre personas incómodas, pero vivimos gracias a su entrega y valentía. Por los frutos los conocemos. El Espíritu de Cristo resucitado, que vive, late y obra en ellos, con su incomparable ternura y caridad, está presente. Ellos son como el sol, como el agua y el pan, que sin hacer ruido prenden fuego al mundo y ofrecen la vida por ti, por mí, en rescate por todos.
Desde mi entrada al monasterio me fascinó una florecilla de San Francisco de Asís y el hermano León, su compañero de fatigas. Quizá por sentirme tan identificada con la figura del temeroso hermano León, la ovejuela de Dios, como Francisco le gustaba llamarlo. Él supo aferrarse al manto de San Francisco, cerrar los ojos y confiar para llegar hasta el fin en el designio de Dios. Nos adentramos juntos en la sed de los santos, en nuestra sed más honda, con esta bellísima y genial escena que comparto con vosotros. «Es un peligro que Francisco haya orado durante 3 días con su Señor», exclamó el hermano León. «¿Quién sabe en qué abismo me arrojará tras su secreto e íntimo encuentro con Dios?» «Valor, León», me dije, «valor». Francisco apareció a la entrada de la gruta, resplandecía como un fuego ardiente y me tendió la mano. «Y bien, hermano León», me dijo, «nos ponemos en camino». Adivinando mi miedo, mi temor, con voz potente gritó: «¿Quieres saber lo que Dios me ha dicho sin tregua durante estos 3 días con sus noches?» No basta, no basta. Dios repite incansablemente: no basta. ¿Dónde están los que me aman? E insistía: que no basta, León. Escucha, ovejuela de Dios. La voz de Francisco se enronqueció y una lágrima brotó de sus ojos. Yo sentí compasión por él y le pregunté: «¿Pero qué quiere de ti ahora, hermano Francisco? ¿Acaso no acabas de reconstruir San Damián?» «No basta, León, no basta». «¿Es que no has dejado padre y madre?» «No basta». «¿Es que no has besado al leproso que te repugnaba?» «No basta». «¿Qué quiere de ti ahora, hermano Francisco?» Francisco respondió: «He preguntado al Señor, ¿qué quieres de mí? Porque no hay mayor alegría que la de obedecer a la voluntad de Dios». ¿Sabes por qué, hermano León? ¿Cómo podría saberlo, Padre, si tú no me lo explicas? Porque en el fondo de nosotros mismos no deseamos sino lo que Dios desea, solo que lo ignoramos. El Señor desciende en nosotros, despierta nuestra alma y le señala lo que desea casi sin saberlo. Este es el secreto, hermano León. Obedecer a la voluntad de Dios significa obedecer a nuestra voluntad más sedienta y verdadera. Sí, en el fondo de la criatura dormita un servidor de Dios. Hermano León, he escuchado su voz y tú también la has escuchado. Id y predicad al mundo entero. El reino de los cielos está entre vosotros. Esa es nuestra tarea, hermano, compañero de lucha en el reino de Dios. Ahora reunamos en torno nuestro a cuantos hermanos podamos, muchos, muchísimos, capaces de predicar, corazones capaces de amar, pies capaces de caminar largo tiempo. Seamos los nuevos cruzados y partamos todos juntos a Tierra Santa para liberar el Santo Sepulcro. ¿Qué Santo Sepulcro, Padre? ¿Qué Tierra Santa? No entiendo de qué me hablas. León, el hombre es la tierra a la que Dios nos envía, porque el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, puede, sin embargo, convertirse en un sepulcro en el que Cristo yace enterrado. Hay tantos hombres que lo tienen dormido. Vayamos a despertarlo, hermano León. Es necesario que Dios reviva en su criatura, y a esta misión deseo entregar toda mi vida. Hasta ahora nos hemos ocupado tan solo de nuestras míseras personas, de nuestras almas y de nuestra propia salvación. Y no basta, hermano León. Ahora tenemos que luchar y ocuparnos por la salvación de todos y cada uno.
Adelante, partamos en busca de nuevos compañeros, que tú y yo no bastamos. Necesitamos millares, porque la mies es abundante y tú y yo somos pocos. No dije nada. Lo seguí mientras me decía a mí mismo, es un abismo el que nos separa. Yo, muerto de miedo, con pavor, me agarré al manto de San Francisco y avanzaba junto a él atento a sus palabras. Nada llevaremos para el camino, así lo quiere él. Nada, nada es nada. Solo nuestro ser, nuestros ojos, nuestro abrazo, nuestros brazos, nuestros pies, nuestras bocas para anunciar a Cristo vivo entre nosotros. ¿Tampoco llevaremos las alforjas?, pregunté, apretándolas desesperadamente contra mí. No, las alforjas tampoco. El Señor nos quiere libres, respondió Francisco. Pero nos ha costado mucho llenar las alforjas, están llenas de alimentos. Comamos al menos antes de arrojarlas. Francisco me miró con tanta compasión y me dijo, come tú, hermano León, yo puedo resistir el hambre. Me senté en el suelo, abrí las alforjas y me puse a comer con avidez. Había una bota de vino y bebí entero su contenido. Comí y bebí cuanto pude, aún más, como el camello que se prepara a cruzar un desierto. Con Francisco nunca se sabe. Mientras tanto, Francisco me hablaba como una madre. Vayamos, hermano León, que no hay tiempo que perder. Con lágrimas en los ojos repetía, ay, el amor no es amado, ay, que el amor no es amado. Escribía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, si estás esponsalmente unido a Cristo, en ti está su sed, su sangre redentora. Quien está herido por la sed de Jesucristo, conoce la sed de evangelizar, no como una obligación, sino como una necesidad imperiosa que brota de la relación esponsal con Cristo. Sí, aquellos que han sido encontrados por Cristo son incapaces de callar sobre Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decía San Pedro mismo a los ancianos y a los escribas de Jerusalén. El amor profundo por el Señor suscita un deseo apremiante de vivir y morir para que todos conozcan el don de Dios, para que ninguno se pierda. San Pablo exclamaba, ay de mí, si no anuncio a Cristo resucitado, si no evangelizo. Dios ha querido que la manifestación de Cristo resucitado pase a través de nosotros, a través del testimonio de los discípulos, y no para oscurecerla, sino para que el acontecimiento de que el amor es más fuerte que la muerte sea comunicado hasta los confines de la tierra. Se describen los hechos de los apóstoles. Los discípulos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Una gracia grande, inmensa estaba sobre ellos y llenaban las ciudades de alegría. Llenaban las ciudades de alegría. Pero, ¿de qué manera daban testimonio de la resurrección y con gran poder? El testimonio de los apóstoles radica en el hecho de que su fe se funda en la experiencia de Cristo. He conocido el amor, creo en Él, en su estar con Él, en la familiaridad con Cristo resucitado. Tanto que todos, dice los Hechos, sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, pobrecillos, estaban maravillados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús. Lo reconocían simplemente como aquellos que habían estado con Jesús.
De hecho, San Pedro está tan asombrado por la cercanía del resucitado para con él y con la comunidad de los primeros discípulos que casi no consigue dar otra prueba de la resurrección de Cristo a no ser familiaridad. Nosotros somos testigos, nosotros que hemos comido y bebido con él. Daban testimonio con gran poder. ¿Qué poder? El poder del amor. Este es nuestro distintivo. Mirad cómo se aman. El poder del bien, de la verdad, de la bondad, de la belleza, de un amor que ha tomado posesión de ellos. Un amor que vence, que tiene las llaves de la muerte y del abismo, y toda su esperanza está puesta aquí, en un cuerpo, en una encarnación, en Cristo resucitado que vence. Lo más fascinante del cristianismo es que el fin de la comunión de los discípulos de Cristo no es denunciar el mal o la lucha contra el mal, sino irradiar el bien, pasar haciendo el bien. No tenemos tiempo para la denuncia o para la condenación, solo tenemos tiempo para pasar haciendo el bien. Conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis. Y de este envío ha de estar impregnada la Iglesia y cada comunidad, la nuestra, la vuestra, por pequeña que sea. El distintivo es: mirad cómo se aman. Día tras día, a vosotros, a nosotras, llega una petición constante: rezad por mí, ora por mi hijo, ora por mi hija, por mi madre, por mi padre, por mis amigos, etc. Sí, son súplicas con esperanza, dolorosas, dramáticas, porque quien ama sufre. Es doloroso amar a alguien y ver que agoniza en vida y no poderlo revivir, no poder hacer nada. O sí podemos hacer. Se acercan a la Iglesia, como en otro tiempo a los discípulos, buscando la presencia sanadora de Cristo Jesús. A vosotros, a nosotros, a nosotras nos llega el dolor y el sinsentido del hombre de hoy que sufre la ausencia de Cristo, el oscuro silencio y soledad de no saber quién eres, de quién eres, quién es tu primero y tu último. Cuando Cristo yace muerto, enterrado en el corazón, al hombre no le queda más que vacío. No hay nada ni nadie que responda a los interrogantes y deseos más profundos. La súplica de las súplicas, al menos en nuestra casa, es: mira, ora, no encuentras sentido para vivir. Perdón. Estoy contenta pero emocionada y entonces te pones un poco nerviosa, ¿vale? Pero mientras no faltan quienes intentan demostrar que Dios ha muerto, como dicen algunos filósofos, entre ellos Nietzsche, son incapaces de ver y darse cuenta de que Dios está vivo en medio de ellos. Nosotros somos testigos de su amor gratuito e incondicional. Tanto amó Dios al mundo que ha querido sumergirse incluso en la muerte, en el infierno al que nosotros queremos a veces llegar, en el silencio y en el mismo oscurecimiento de Dios. Sí, sabemos bien que ha descendido a los infiernos y está presente allí donde un hombre que ha abandonado a Dios sufre la soledad radical. Como me impresionaba esta Pascua, ¿no? Esta Semana Santa, contemplar cuando Cristo inmóvil, clavado, ¿no? Lo clavamos, pies, manos, ¿no? Solo le quedaban los labios y aquello que pronunció fue: perdónales, no saben lo que hacen. Así nos ve Él,
no sabemos lo que hacemos, ¿no? Escribía el Papa Benedicto: la soledad, que de tantos modos se trata de ocultar, negar o anestesiar, pero que es la situación real en que se encuentra el hombre, es lo más contrario a su ser, a su esencia, que nos dice que el hombre no puede estar solo, que necesita siempre la compañía y no el aislamiento. La soledad, la incurable herida de los nuestros. La soledad es ese ámbito de angustia propio del destino de un ser que está llamado a vivir en comunión estrecha y que sin Cristo parece que resulta imposible. Vemos más lo que nos desune o separa. Nos presentan a tantos hijos en cuya mirada está el miedo, miedo de sí mismo, un miedo que no puede vencerse tan solo con la razón, sino con el reconocimiento de la presencia de alguien que me ama. Miedo, pavor a quedarnos solos, miedo a la inseguridad de la existencia, donde la palabra amor parece ya resonar como un eco muy lejano. Todo el miedo que hay en cada hombre es, en definitiva, miedo a la soledad. Porque dijo nuestro Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Pero nosotros, que damos testimonio del poder de Cristo resucitado, afirmamos que Cristo ha franqueado la puerta de nuestra más profunda soledad, que en su pasión penetró en el abismo de nuestro abandono y que allí donde ya no podemos oír ninguna voz de amor, allí está Él. Tú eres mi Hijo amado, esperando un pequeño atisbo de nuestra libertad que le abra la puerta a este mendigo sediento. Cristo resucitado grita en el ámbito de nuestra muerte, allí cuando alguien está dispuesto a abrirle su puerta, experimenta que el amor es más fuerte que la muerte, la soledad y el vacío. Ante tantas súplicas, reza por, ¿cómo interceder por este mundo? ¿Qué es orar? Por este mundo que se apaga por la falta de Cristo. Detrás de cada petición me parece escuchar el grito de la criatura a Jesús. No tengo a nadie, decía aquel paralítico en Betesda. O este hombre que lleva a su niño único: si algo puedes, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Querría contemplar con vosotros dos escenas evangélicas que pueden ayudarnos a ahondar en qué es la oración de intercesión, comprometerme a rezar por ti. El Evangelio del Padre que suplica a Jesús la curación de su Hijo único y el del paralítico que llevan entre 4 ante Jesús. ¿Lo recordáis? ¿No? Comienzo con el del Padre que suplica la curación. Si algo puedes, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Es la súplica que brota de los labios de un Padre que presenta ante Jesús y sus discípulos un hijo atormentado, gravemente enfermo. ¿Qué dijo Jesús ante un dolor tan grande? Mi hijo está atormentado, traédmelo a mí, descánsalo en mí. Con esta súplica nos marca el camino de la oración de intercesión y de amor. Parece querer decirnos: venid a mí, permaneced en mí, sin mí no podéis hacer nada. Yo soy vuestro. Ante el dolor y el drama humano que necesita redención, liberación, salvación, ¿de qué serviría aliviar a mi hijo con síntomas
de una enfermedad grave, solo aliviarlo un rato. Nuestra misión, nuestra tarea es llevar todo y a todos a la presencia de Cristo. Estamos ante un evangelio que es uno de los diálogos más intensos y maravillosos entre la oración sufriente de un padre y la misericordia de Jesús, que afirma: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Esta impactante escena evangélica la han recogido los tres sinópticos, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Me apasiona este evangelio porque entiendo mi vida y mi vocación, ¿no? Y también la vuestra, a lo que estamos llamados. Sucedió al día siguiente de la transfiguración, cuando Jesús baja del monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan para reunirse con los otros 9 discípulos que han quedado al pie del monte. Al acercarse, les sale al encuentro una multitud toda agitada que discutía acaloradamente con los discípulos. Todos están ocupados en torno a un muchacho endemoniado. ¿Qué es endemoniado? Jesús se abre paso entre ellos, toma la palabra y pregunta: ¿de qué discutís? Y nadie responde, tampoco los discípulos. De pronto, en el centro de la escena, un hombre de entre la multitud se arrodilla ante él y empieza a gritar: Maestro, te suplico que mires una mirada tuya a mi hijo, porque es el único que tengo. He aquí que un espíritu se apodera de él, un espíritu mudo que lo derriba y lo atormenta. Mi hijo está mal. Este hombre que ha cargado con su hijo venía buscando al Señor, de quien ha escuchado que hace milagros, y al ver que no estaba allí, se dirigió a sus discípulos, quizá porque había oído que el Señor concede autoridad a los suyos sobre los demonios y sobre toda suerte de enfermedades. Esta fue la promesa. Sin más, le dice a Jesús: yo se lo he presentado a los tuyos, a tus discípulos. Les he pedido que lo expulsaran, pero no han podido hacer nada. No sabe por qué. Sus discípulos no han podido expulsar el demonio que atormenta a su hijo. Pero no se detiene a saberlo. Le urge la sanación de su niño y necesita describir el estado en que se encuentra su hijo. En conjunto, se parece a una confesión, y esta, creo, que no hay día que no se nos presente también a la Iglesia así. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes, se queda rígido, lo hace retorcerse y difícilmente se aparta de él. Lo deja quebrantado. Mi hijo está rígido y quebrantado. No le deja vivir. El demonio mudo y sordo mantiene esclavizado al muchacho. Trata de bloquear su camino. En definitiva, de cerrar el horizonte de su vida. ¿Cuántos padres nos dicen: mi hijo no habla, se aísla, no podemos entrar en él, es imposible, no hay relación con nosotros? Jesús respondió con profunda decepción: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Parecen palabras duras de Jesús. Son muy dolientes. Generación incrédula y perversa. La falta de fe provoca perversión. ¿Qué significa perverso en el Evangelio? Ir en muchas direcciones buscando soluciones
salvo en la correcta. Traédmelo a mí. Cuando parece que nada podemos hacer es cuando nos decidimos a dejarlo, aquellos que amamos, en Él. Mientras tanto, tomamos todas las direcciones, todas las terapias, todas las soluciones, todo lo que podamos, pero nos olvidamos de la más importante. ¿Con quién se aira Jesús? Ciertamente no se aira con este pobre padre angustiado, se aira con sus discípulos. ¿Acaso también los discípulos de Jesús están atrapados en la distancia que hay que recorrer entre la incredulidad y la fe? Creo, pero, sí, pero. La Madre Teresa decía, con Dios no hay peros que valgan. Sí, creo o no creo. Es posible que de los 9 discípulos, al ver la necesidad de este padre angustiado, ni uno solo haya tenido la idea de decir, nos supera, aquí necesitamos a Jesús, vayamos a buscar al Maestro. Jesús no teme expresar su dolor por los discípulos en presencia de la multitud. La falta de fe no es solo una fatiga para quien la padece, es una fatiga para el mismo Cristo. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?, dice el esposo. Y Jesús dijo, traedme al niño. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, ¿qué pasó? Agitó al niño tan violentamente que cayó al suelo y se revolcaba. Hay una lucha que nosotros no podemos sostener. Solo Él, el espíritu del maligno, que es fuerte, solo puede ser vencido por el más fuerte. Ante la presencia del Señor, el demonio se inquieta, se retuerce, pierde el equilibrio y quiere aún manifestarse más espectacularmente como malo. Es como si el Señor nos dejara ver los signos de una libertad que prefiere el mal y que finalmente, tras hacer lo que queramos, sin límites, estamos tristes en el suelo, revolcándonos. Jesús preguntó a su padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre respondió a Jesús, desde niño. Y muchas veces le arroja al fuego y al agua. Solo le ha preguntado desde cuándo y el padre desahoga, no puede no desahogar su corazón y le arroja al fuego y al agua. El mal siempre viene camuflado, porque el agua, que es para saciar y purificar, y el fuego para caldear e iluminar, pueden ser utilizados como destrucción. Yo veo que los jóvenes no siguen directamente el mal, sino que la barrera entre el mal y el bien no la saben discernir hasta que experimentan que tras hacer lo que quiero, como quiero, con quien quiero, solo queda estos signos: revolcarme, tristeza, suciedad, sentimiento de no servir para nada. Está claro que estamos hechos para el bien. La necesidad en la que se encuentra el Padre es extrema. Con una súplica dramática, tímida y humilde, pero llena de esperanza, dijo a Jesús: si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Es precioso porque habla en plural. El que está enfermo es el Hijo, se supone, y sin embargo dice:
compadécete de nosotros, si algo puedes. Es una fe todavía la nuestra que se mueve entre la incredulidad, sí, pero si algo puedes. Y Jesús toma esta frase concreta de nuestra, ¿no? ¿Cómo que si puedo? Estás expresando esperanza y duda. Todo es posible para quien cree. No se va a dar un milagro sin ti. Porque oramos y decimos, ahí te dejo a mi hijo, está enfermo. Y él te dice, todo es posible si tú crees. Todo es posible para quien cree en la omnipotencia de Dios. Pero tú formas parte de esa sanación de tu hijo, de ese milagro. Cristo podía haber realizado el milagro inmediatamente, pero no. Se detiene porque quiere curar también al Padre que lo presenta. Le invita a ponerse poco a poco en camino hacia la madurez, para que a través de la situación dolorosa de su hijo comprenda también que tú estás necesitado. Al instante el padre del muchacho gritó, creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Me detengo un segundo aquí. A veces cuando oramos por los demás creemos, yo lo presento ante Dios o a la Iglesia porque tengo mucha fe. Y lo que me encuentro es que ese milagro no se va a dar sin mi vida entera, mi existencia entera, que se ofrece por ese hijo o por esa vida. Todo es posible para quien cree. El Padre es puesto en la situación de confesar su fe y descubre su verdad. En el mismo momento que dice creer, se da cuenta de que le falta fe. Quizá porque solo a veces pedimos que deje de sufrir, que apruebe un examen, que triunfe. ¿Qué pedimos de verdad? ¿Amamos de verdad? A la luz de lo eterno, a la luz de los que nos han mostrado el camino. Pedimos bien por los que amamos, ¿no? Confesar la fe y la incredulidad es el camino de la resurrección del Padre. Se puede decir como una paradoja que nuestra fe parte de nuestra incredulidad reconocida y confesada ante Dios. Creo, ayuda a mi incredulidad. Él también depende de la misericordia de Jesús. Él también tiene que hacer un camino de sanación. Aquel hombre es introducido, como hoy nosotros, en una revelación inesperada. Poder y creer es lo mismo. Todo es posible para quien cree. El Señor le abre a un repentino conocimiento al darse cuenta de que su fe no llega lo suficientemente lejos, porque ese todo para Jesús es todo, realmente todo. Nos autoriza a desear todo para los que amamos y lo envuelve en una gracia nueva para creer más, para desear más, incluso contra toda esperanza. Quiere poner fin a cualquier sombra de duda, de inquietud o de incredulidad. Así el Señor en cada petición no nos pide más, sino que nos enseña a pedirle más a Él, todo a Él. Nos pasamos la vida creyendo, si ofrezco esto, si hago esto por Él, Dios no necesita nada de ti, te quiere a ti, te quiere a ti.
pobrecillo, pequeño, pero que solo le digas, tú sabes que te quiero. No le conocemos bien, ¿no? Yo tengo esa impresión. Por eso nos enseña a pedirle a Él todo, la victoria que trajo su propia muerte. Y hay una cosa tan preciosa, ¿no? Que en privado los discípulos se atreven a preguntarle, ¿no? ¿Y por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Si nos has dado autoridad, a veces yo que soy de iglesia, que comulgo todos los días, que me confieso, que estamos pasando el recibo a Dios, ¿no? Cuando todo lo que tenemos es gratuidad, ¿no? Y no por nuestros méritos, ¿no? Y Jesús en casa, en privado, le responde: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Esta clase de demonio, la que tú sabes, eso, que no puedes soltarte, que no puedes decir yo de esto no salgo o de esto no sale esta persona, esta clase solo puede ser arrojada con la oración. Por vuestra poca fe, dice Mateo, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará. Nada os será imposible. Decimos, ¿creéis? Sí, creo. ¿En qué creo? ¿En quién creo? Yo creo que nada nos será imposible si creemos en la victoria del resucitado. La fe convoca toda la fuerza del Señor. La fe deja atrás la propia pobreza y se entrega al Dios de lo imposible. Por eso, toda la vida de Jesús con los discípulos fue: yo he rezado por ti para que tu fe, Cristo rezando por mí, para que mi fe sea confirmada, ¿no? Nos falta fe. Fe es, tú lo puedes todo. De verdad, yo creo que tú, solo tú, Señor, solo tú, ¿no? Yo se lo digo muchas veces cuando me sumo en inquietud, en angustia, y esto, de repente solo descanso en esta palabra, ¿no? Solo tú, mi Señor, solo tú eres el dueño de mi vida, de la historia, del tiempo. Tú eres el primero y el último, el alfa y la omega. Y nos lamentamos porque escasean los milagros. ¿No será que a veces decimos, rezaré por ti, y en esta velocidad, porque tenemos que ir a otra cosa? Yo últimamente pienso, ¿no? Cuando alguien me encomienda, ora por mí. Y sin decirte por qué, te abre con las personas en la mirada llevan el corazón, ¿no? Las ves dentro y dices, este hombre está sumido en una adicción que no puede salir, o esta persona ha sufrido un abuso, esta persona siente que es rechazada. O sea, cuando decimos, ora por mí, si de verdad acoges a esa persona, ves en el fondo de su corazón, ¿no? Y solo nos queda poder decirle, cree, Él es más fuerte que tu adicción a, Él es más fuerte que aquel abuso que sufriste, Él es más fuerte que todo este sinsentido en el que te has visto metido o has metido a otros, ¿no? Pero es necesario y amar. Es que la fe es amar a esa persona con todo el ser. Y creo que una de las causas por las que no suceden milagros es porque somos como héroes en solitario. He comenzado diciendo las palabras de Juan Pablo II que me traspasaron.
La Iglesia tiene necesidad no solo de personas santas, sino de comunidades, movimientos, grupos, con un solo corazón, un solo sentir, un solo espíritu, ¿no? Sin comunión, yo creo que la fe se va apagando porque Él nos llamó a estar con Él en comunión. Aquel pequeño grupo se sostenían entre ellos, ¿no?, en Jesús. Jesús afirmó: os aseguro que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que más desearía a vosotros, ¿no?, es: mi fe no es aislada, no hago mi piedad, mis oraciones en comunidad, quereros, ayudaros, socorreros, ¿no?, como las primeras comunidades que siempre se unían para rezar, ¿no? Porque yo tantas veces, cuando soy tentada, pues incluso a no orar, o tentada y veo una fila de hermanas no son azules, que van, ¿no?, por ejemplo, al coro, y digo, yo me pongo en la fila de ellas. No sé si hoy sola no me pondría, pero es mi comunidad la que me lleva hasta Él. Ellas van a Él. Y solo tengo una cosa clara: esté como esté, frío, calor, incredulidad o fe, tú eres mi vida, ¿no? Él es el Señor de la vida, y ahí, ¿no?, cómo nos necesitamos, ¿no?, llevar las cargas unos de otros, como decía San Pablo, para no caer en tentación ni desalentarnos jamás. Había preparado más, pero voy a saltar porque, bueno, en definitiva, que tenemos que ser como ese otro evangelio que era un paralítico que le llevan entre 4. Me encanta porque cuando se lleva una camilla entre 4 tienen que coordinarse en los movimientos, estar de acuerdo en querer llevar a su amigo, estar de acuerdo en que uno no puede ir para allá, otro para allá en la comunidad, otro para allá, yo pienso, yo digo. Aquí hay un único pensar, único sentir, llevémoslo al Maestro, ¿no? Estaba Jesús en Cafarnaún, dice que estaba en casa, sería la casa de Pedro, abren un boquete, rompen todas las tejas para que ese paralítico se le descuelgue a los pies de Jesús. Eso es orar, romper lo que haya que romper para que esta persona sea presentada a Jesús. Eso es quererle, y no pretender yo hacer cosas raras, buscarle ciertos, vamos a decir, de placebo, un poco de... No. La herida más honda, la falta de sentido a vivir, las heridas, la falta de no sentirse amado, no poder amar, la falta de esperanza, solo se curan con el resucitado. Lo demás nos damos paliativos muy pequeños, ¿no? Hay que romper tejados, casas, lo que sea, para todo, romper todo obstáculo para llegar hasta el Señor de la vida. Y ya voy. ¿Está enfermo alguno entre nosotros?, preguntó el apóstol Santiago. Alguno se siente hoy enfermo aquí, ¿no? Que quien más sufre es quien está metido, y lo sabemos bien, en una relación que le hace sufrir, en una adicción que se convierte en un infierno, en un dolor psicológico o físico. Pues si alguno está enfermo, estamos en la Iglesia, ahí hay que ir. Yo recuerdo que cuando a mis 17 años volví a la Iglesia, ¿por qué volví? Porque me fijé y en los primeros puestos estaban los pobres, los tullidos, los ciegos, los que no podían nada. Yo que a los ojos del mundo de verdad lo tenía todo. Estudiaba, sacas buenas notas, deporte, el teatro, no sé qué. Y yo me sentía muerta en vida porque nada daba respuesta a esa sed de eternidad, a esa sed
de vivir, ¿no? O sea, yo así me ahogaba. Y en la iglesia vi que todos éramos uno en Cristo Jesús. Nos queríamos, nos socorríamos, nos perdonábamos, nos dábamos esperanza, nuevas oportunidades, ¿no? Por eso, si alguno está enfermo, está en el mejor sitio, pero pida ayuda. El demonio era mudo. El peor demonio de una vida es el mudo, el que te dice no lo digas, vas a perder la imagen, te van a dejar de estimar tú, que eres ante no sé quién, el empresario número 1, tú, y te estás muriendo. Solo tú sabes la tristeza que hay en tu interior, ¿no? Tengamos el valor de presentarnos como estemos ante el Señor. Mi hijo está así, tirado, revolcado, yo estoy así, ¿no? Y la oración de la Iglesia, dice Santiago, orad unos por otros, mucho puede la oración de los santos, os sanaréis. Nos ponía, no puedo despedirme, que no me despido, pero bueno, sin deciros algo que me ha golpeado este año, ¿no? Amarás a tu hermano, a tu prójimo, a tu hermano, a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tu novio, como a ti mismo. No te olvides de ti mismo. Lo más importante es cuidar mi vida. O sea, mi libertad es intocable. Ya puede rezar mi padre, mi madre, todos los santos. Si yo no quiero caminar, tú no tienes la culpa. Soy yo que no quiero caminar. Tú te puedes ofrecer y entregar todo, pero la última responsabilidad que nos tortura no está en ti. Solo puedo responder por mí. Por eso San Pablo a Timoteo, en la peor de las persecuciones y tribulaciones, lo que le aconseja es: vela por ti, cuida tu vida, reaviva el carisma que está en ti, permanece y persevera en lo que tú aprendiste y creíste. Ten presente de quiénes lo aprendiste. Creo que la primera tarea, ¿no? Tarea que es un don, pero es para que esto se haga sólido. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está ungido por el bautismo de mi Jesús, ¿no? De mi Señor. Lo primero es salvar al Salvador en ti. Salva, que nadie te arrebate esta roca, ¿no? Salvar al Salvador en ti, que está como un abrazo inseparable, ¿no? Custodiar dentro de mí la vida. Esto es la tarea más urgente. No son los demás tu tarea más urgente. Es tu propia vida. Dijo, amarás a tú como a ti mismo. Si yo no me amo, no sé amar. Y amarme es amarme en Él, comprenderme que mi existencia ha sido pensada, querida, soñada, rescatada a precio de la sangre. Y ocurrió un hecho muy simpático al final de la Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. En la cafetería de Viena entró un señor judío y junto al desayuno también pidió al camarero un periódico del partido nazi. Durante aquellos largos años ese periódico se había vuelto famoso porque se usaba para comunicar los informes de la guerra. Contestó el camarero, oiga, ya no existe, señor, ya no lo imprimen. La guerra ha acabado. En verdad todos lo sabían, él también. La guerra había terminado desde hacía bastantes años y ciertos periódicos ya no se imprimían, pues solo servían para la propaganda de la guerra. Sin embargo, al día siguiente ese mismo señor judío vuelve a la misma cafetería, pide al mismo camarero, ¿puede traerme ese periódico nazi? La respuesta fue la misma. La escena se repitió varios días hasta que ya el camarero
enfadado, cansado por la petición, le dijo: «Señor, ¿por qué cada día me pregunta por el mismo periódico si siempre le repito que ya no lo imprimen, que no existe?» El judío, con una sonrisa, contestó: «Ay, por eso precisamente lo pido. Me hace tanto bien oír que hay ciertas cosas que ya no existen, que ya no se hacen más, que la guerra se ha acabado. Repítemelo cada día, porque así sostienes mi esperanza». Nos necesitamos muchísimo. Quien no necesita que cada mañana se le repita: «Ahí está el Maestro y te llama». Quien no necesita oír: «Cristo vence. Esto que ves no tiene la última palabra. Sobre ti la tiene el amor». Yo pedía para vosotros y para nosotras que seamos discípulos guerreros, a tiempo, a destiempo, predicando, ¿no? Que seamos esos ángeles de carne y hueso que nos repiten: «No dejes que te hablen tus tinieblas. No dejes que te hablen tus tinieblas. Solo te mienten». La verdad es esta, y San Pablo nos la ha dejado escrita. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos por ti, por tu salvación, serás salvo. Por eso, que a toda la tierra, a Jerez, desde aquí, alcance el pregón de nuestra gran noche de Pascua. Rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo, y los que confiesan la fe en Jesucristo son arrancados de los vicios del mundo, de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Aquellos que confiesan la fe en Jesucristo, se les ahuyentan los pecados, lavan las culpas, se les devuelve la inocencia, la alegría a los tristes, se expulsa el odio y se recibe concordia. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados? Una homilía muy antigua, si eran las homilías de antes, decía: «Oh hombre, mírate a ti mismo, mírate, reconoce tu dignidad, imagen y semejanza del amor, reconoce tu vocación, somos amor, creados por el amor. Cristo, venciendo de la muerte, abre ante ti las puertas de la vida y de la inmortalidad». Y solo sé de qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados. La vida de María José me lo mostró, a quien queríamos muchísimo, y ella ha vivido muy unida a casa. Yo diría, vale la vida merece la pena ser vivida así. María José ha roto el techo del cielo y nos dice, a la luz de lo eterno: mirad este hoy. Lo que hoy no tiene sentido, si fuera mi último día de la vida, no lo des más valor. María José ha hecho posible que hoy estemos aquí. Ella me ha traído, nos ha convocado, y por eso me grita: en la vida y en la muerte somos del Señor. Ya está. Descansemos todos de nuestras inquietudes, de nuestro... Mis hermanas y yo queremos agradeceros vuestra entrega y oración, porque sabemos bien que nuestra fe se sostiene en esta comunidad, en vosotros, en este precioso grupo que os queremos, y que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra. Amén.